Recording in progress. Y se les solicita en la medida que sea posible a los intervinientes no hablar muy rápido. Fiscal. Gracias, señoría. Su señoría, habiéndose rendido la prueba de cargo, habiendo oído también al acusado en este juicio, habiendo podido apreciar la prueba ofrecida por la defensa, el Ministerio Público reitera las peticiones que se han efectuado desde la acusación como también en los alegatos de apertura en cuanto a la existencia de todos los delitos que se le imputan al acusado y la participación del acusado de los mismos. Lo cierto es, su señoría, que tal como se pudo apreciar tanto en la autoapertura como en los alegatos de apertura, lo cierto es que aquí estamos frente a un dilema que es el siguiente. ¿Vamos a conformarnos con la interpretación más cómoda, más fácil de los hechos? Y sesgadamente decir solamente que se trató de un accidente de tránsito, que es un acusado que se encontraba ebrio y que no hay nada más que apreciar en lo sucedido. Creemos que eso es una visión absolutamente sesgada. Y esa visión sesgada se pudo apreciar claramente en lo que tanto el perito de la CIA de Carabineros como el propio perito de la defensa dieron cuenta respecto a este accidente. ¿Y por qué nos parece que es una visión sesgada? Porque dicha visión es una visión que no abarcó en la realidad todos los hechos o las secuencias y las dinámicas involucradas en este accidente. Porque no es solo una dinámica de un vehículo que impacta a una multitud. No es solo eso. Es mucho más que eso. La defensa desde su apertura nos ha señalado, aquí se trata de un solo hecho, atribuirle al alcohol, a una alta alcoholemia, e incluso va más allá la defensa. Intenta, y tal como el propio acusado lo intentó, creemos que infructuosamente, victimizarse. La defensa y el acusado exageradamente han intentado victimizarse. Que el acusado fue víctima de las personas atropelladas, que el acusado fue golpeado, que el acusado tuvo una justa razón para salir a conducir ebrio esa noche, etcétera, etcétera, etcétera.
Y la verdad es que, considerando las consecuencias de este hecho, ni siquiera tuvo lesiones graves el acusado, ni siquiera tuvo una fractura, una luxación, un esguince. ¿De qué agresiones estábamos hablando? El acusado no ha sufrido lesiones físicas por esto. Sí tenemos a aproximadamente 20 personas que sufrieron distintas lesiones, entre las cuales hay fallecidos, hay personas que estarían prácticamente lisiadas en este momento. Desafortunadamente el tribunal se tuvo que percatar personalmente de eso. Y es aquí donde viene la importancia de escuchar a las víctimas. Escuchar a las víctimas. ¿Y por qué digo eso, su señoría? Porque las víctimas no fueron adecuadamente escuchadas ni por Carabineros ni por la CIAT. La CIAT se cegó al constatar de que había un conductor ebrio. Con eso basta. Hasta ahí llegamos, eso es todo. Pero si se fija, su señoría, las fotografías que tomaron los propios carabineros que llegaron al lugar muestran un vehículo volcado que está más bien en la pista rápida, y de eso nada se hace alusión ni en el informe de la CIAT y tampoco en la planimetría, su señoría. La planimetría, es decir, se hizo un plano donde ni siquiera se ubicó, se señaló la posición final del vehículo en línea recta, suponiendo una trayectoria sin tener siquiera huellas de frenado para poder suponer una trayectoria de ese tipo. Lo cierto es que pasaron muchas más cosas de lo que el informe CIAT o de lo que la defensa pretende. Pasaron varias cosas más. El acusado disminuyó su velocidad prácticamente a 200 metros cuando llegaba a la intersección, cosa que nunca apareció en el video, porque el video también es míope. Los propios testigos, ya me referiré a de qué manera se obtiene esa información, señalan que el vehículo venía con sus luces prendidas e incluso que aceleró. Cerca del cruce aceleró. Y aceleró una distancia considerable. Velocidad que no creemos que fue solamente de 73 kilómetros por hora, creemos que fue bastante más, como así lo señalan los propios testigos. No hay huellas de ronceo para establecer científicamente que esa sea la velocidad. Luego arrolla a las personas que se encontraban en la pista, pero luego ocurren otras cosas que no están en ningún video, que ni siquiera están en el plano de la CIAT, pero que sí existieron. Y existieron porque lo señalan los testigos y porque incluso los funcionarios de Carabineros que fueron al lugar también refirieron algunas situaciones posteriores al impacto. El conductor continuó acelerando el auto. El conductor el vehículo comenzó a desacelerarse por los cuerpos que iba arrollando. No porque haya dejado de acelerar el conductor. El conductor continuó con el pie en el acelerador. Lo señalan los propios testigos. Y luego, para colmo, para evitar que huyera, tuvieron que sacarlo del vehículo y tuvieron que volcar el vehículo para sacar a la señora Ana y otras personas que se encontraban debajo, incluyendo Manuel, quien falleció. Esto nos parece grave que no lo haya considerado Carabineros. Para Carabineros es irrelevante. Y nos parece que sí es relevante, porque quien debe establecer una calificación jurídica es
el tribunal y no el informe pericial o no la alcoholemia. De lo contrario, bastaría una alcoholemia para condenar a cualquier conductor. Aquí hay muchas más cosas. Esto es importante, unido a otros aspectos que también son relevantes. La defensa tiene sus argumentos legítimos para tratar de acotar esto a solo el inicio de la secuencia, que es el impacto. Pero creemos que la conducta del conductor acusado, que se ve a través de las declaraciones de testigos, da cuenta de algo más allá de una conducción en estado de ebriedad. Quizás pudiésemos estar deslindando en un acto deliberado en causa, como cuando un asesino se embriaga para tener valentía para poder disparar a personas que quiere herir. El hecho de que el acusado haya estado en estado de ebriedad es una circunstancia que nos parece accesoria a lo principal. Lo principal es el dolo de continuar cruzando a cómodo lugar. Y ese dolo es algo que se debe colegir de la conducta del acusado. La defensa nos quiere limitar nuestra visión del caso, como tratando de contagiarnos con el efecto túnel, que el tribunal solamente vea la alcoholemia y el impacto. Quiere que nosotros tengamos un efecto túnel, pero no, yo no lo voy a aceptar, porque aquí sucedieron más cosas. Primero que todo, con relación al efecto túnel que señala el perito de la defensa, nos parece bastante relativo esa tesis, desde que se trata de un cruce claramente y muy iluminado. Se tratan de, si es que no son decenas, cientos de personas que estaban en toda la pista. No había neblina, como pretende victimizarse el acusado. No había lluvia. Una recta perfecta, una recta sin ningún tipo de desviación, en que cualquier conductor puede ver desde una gran distancia. El imputado impacta a la gente y continúa acelerando. No se quedó dormido en el volante. Nadie ha dicho que se haya quedado dormido en el volante. Entonces, si no se quedó dormido en el volante, ¿cómo es que seguía con el pie en el acelerador? Porque quería seguir cruzando. Entre el primer impacto y el momento en que terminan sacándolo del vehículo, claramente no transcurrió un lapso de 2 segundos, 5 segundos, 7 segundos, como pretende la defensa. Pasó bastante tiempo más. Nosotros creemos que por lo menos más de 20 segundos e incluso más, o medio minuto. Medio minuto, señoría, es harto. Son 30 segundos contados. En esos 30 segundos, el acusado no se dio cuenta que estaba arrollando personas. El acusado no vio personas pidiendo auxilio o gritando. Creemos que sí se percató. Y se pudo percatar perfectamente. Porque ya ahí ya no existe el efecto túnel. Ahí ya está conduciendo, está con la gente encima. Y no obstante, sigue acelerando. No hay siquiera una pequeña señal de frenada. Nada. Ninguna frenada. Tampoco una maniobra para esquivar a algo o a alguien. Nada tampoco. Tuvo bastante tiempo para poder haber reaccionado, pese a la ebriedad, porque no iba dormido, estaba consciente. Entró caminando al calabozo, lo tomaron caminando. Así, vamos a pasar a una segunda etapa en nuestras alegaciones para entender qué es lo que se debe
poner acento en la prueba rendida. Y aquí la comisaria de la Policía de Investigaciones, doña Jessica Enríquez, nos describió la otra parte de la historia, la parte que no investigó Carabineros, que la CIA, que no investiga homicidios o no investiga agresiones, obviamente no investigó. ¿Qué es lo que realmente sucedió? Y aquí, dicha policía que entrevistó a 20 personas, la CIAT no entrevistó a 20 personas, Carabineros de San Pedro no entrevistó a 20 personas, el perito de la defensa tampoco entrevistó a 20 personas. Y esas 20 personas son contestes en varios aspectos, o a lo menos una cantidad importante de testigos son contestes en varios aspectos. Y aquí quiero destacar las declaraciones de varios testigos que declararon también en juicio. Joaquín Triviño, Miguel, Marcela Rope, entre otros, son contestes en señalar que al acercarse al cruce el conductor disminuyó y luego aceleró. Son contestes en que habían víctimas atrapadas debajo del vehículo, Ana Rojas y otros, y seguía acelerando. La rueda seguía friccionando la pierna de una de las víctimas. Incluso Joaquín Triviño nos señala que él aceleró a fondo. Señala que lo vio a casi 2 kilómetros que venía acercándose el vehículo y que luego al llegar al cruce aceleró. E incluso le pegó a él en la pierna al vehículo. Por eso él lo vio. Miguel señala también que a 200 metros venía aproximadamente unos 60 kilómetros por hora y luego aceleró. Y señala que un vecino le tuvo que quitar las llaves y lo bajó del auto. Señala cómo las ruedas del vehículo seguían girando. Incluso señala que al conductor lo sacan del vehículo y estaba despierto. No estaba, como se dice coloquialmente, borrado, como pretende la defensa. E incluso trataba de justificarse. Su señoría lo llamo a hacer un ejercicio de contar por lo menos 20 segundos. 1, 2, es bastante tiempo para percatarse una persona, por muy ebria que esté, de percatarse si estaba pasando encima de un montículo o si efectivamente estaba pasando encima de personas. Y frente a esa situación tampoco frenó ni hizo nada. Eso da cuenta de ¿qué? De que había un dolo de cruzar. Puede que no sea un dolo de un homicidio calificado, de un asesino, de un sicario, pero es un dolo de querer, de conocer el tipo y querer perpetrar el tipo penal, que es cruzar con dolo directo, dolo eventual, como sea, cruzar por encima de la gente y seguir camino. ¿Y seguir camino para qué? Para auxiliar a su sobrino. Eso es lo que tenía en mente el acusado. Quería cruzar para ir a auxiliar a su sobrino. Ese estímulo es fuerte, porque ese estímulo provoca que estando ebrio, en día de toque de queda, a una distancia considerable, decide irse de la casa que estaba, tomando con su hermano, con su amigo, y decide cruzar todo ese trayecto para ir a ayudar a el sobrino que aparentemente estaba enfermo. Tampoco supimos si realmente era algo grave, pero así lo dice el acusado. Eso nos da cuenta de cuál era el dolo real del acusado, de cruzar ahí. Cruzar como sea. Si él pensó que los manifestantes le iban a hacer algo, si él pensó que los manifestantes lo iban a agredir, creemos que es un error que podrá ser
problema del acusado, pero él quería acusar. Y así lo señalan los testigos que relatan cómo seguía acelerando. Esto no es un accidente habitual. Yo creo que ni siquiera la CIA tiene experiencia en accidentes con tantas víctimas. ¿Por qué? Porque los accidentes con tantas víctimas normalmente son con vehículos que llevan varios pasajeros, en que hay una dinámica bastante puntual que explique la cantidad de lesionados. Pero aquí hubo otra dinámica bastante distinta y que sale de los estándares de todos los peritajes. Se sale de los estándares también de esta supuesta efecto túnel. El efecto túnel lo podremos entender cuando se trata de un peatón, un par de peatones que van cruzando repentinamente y que el conductor no alcanza a ver. Pero un efecto túnel frente a un cruce tan amplio, en línea recta, con tanta iluminación, nos parece que no es suficiente explicación. Como estábamos señalando, la comisaria Enrique entrevistó a una serie de testigos y nos precisó, y se pudo corroborar en el juicio a través de la declaración de una importante cantidad de estos testigos. No quisimos excedernos en tener que presentar a todos los demás testigos. Presentamos prácticamente la mitad de los testigos, lo más importante, relevante, pero nos parece que quedó claro el punto, que aquí sucedieron otras cosas, que el ángulo de la cámara no captó, que la CIA no estudió en el sitio de suceso en su plano y que evidentemente los peritos tampoco lo tuvieron en consideración. ¿Qué interpretación darle a todo esto? Efectivamente se trata de un ánimo lesivo, La señora Ana nos describe cómo seguía la rueda girando, pedía auxilio, tuvo que pedir que le dieran vuelta el auto y el conductor seguía acelerando. Los autos no se aceleran solos. Vimos una fotografía de la cabina del conductor del acusado. No tenía el acelerador trancado con algún impacto, no tenía una piedra puesta en el acelerador. No, es el acusado el que seguía acelerando. Y eso nos parece muy relevante. Nos parece muy relevante también señalar, incluso una de las testigos, si no me equivoco es Marcela Rope o otra, señala que se percatan en que en algún minuto el vehículo aparentemente su motor se para y el conductor le prende nuevamente marcha al vehículo. Eso también da cuenta de un dolo de proseguir en la acción lesiva. De tal manera sucedería que está la opción del tribunal de reducir su campo de visión a solo el comienzo de los hechos o tener en consideración toda la secuencia de hechos hasta que el vehículo tuvo que ser volcado en un sector por las propias víctimas o los propios manifestantes. En esto queremos señalar que los hechos abarcaron bastante más que aquello y creemos que lo justo es apreciar los hechos en su contexto. Aquí hay una secuencia de hechos que claramente excede una sola acción, sino también diversas acciones emprendidas por el conductor. Acciones que, emprendidas por el conductor, dan cuenta además de cuál era el dolo que mantenía el acusado mientras iba conduciendo. Es muy fácil justificarse por el hecho de ir ebrio, pero aquí hay otros aspectos que deben considerarse y es por eso que el Ministerio Público va a reiterar su solicitud de condena por los diversos delitos en materia de acusación. No estamos excluyendo la conducción en estado de ebriedad, pero nos parece que es un delito concomitante, concurrente, pero que no es la figura principal que causó más daño, que es precisamente la conducta del chofer en la forma en que embistió a esta manifestación. Una forma
totalmente poco común y que claramente excede los estándares normales, habituales de un peritaje de tránsito. ¿Y por qué lo excede? Porque precisamente no, estamos en otro tipo de delito. Estamos en un delito doloso, ya sea por dolo directo o eventual, pero creemos que doloso, de homicidio y de lesiones. Eso es todo, señoría. Gracias, fiscal. Las querellantes, entonces, al mismo tiempo que el Ministerio Público. ¿Puede esperar un momento, señora Sí, sí. presidenta? ¿Estamos en condiciones? ¿Sí? Bien. Presidente. Las querellantes ustedes Perdón, verán don Gonzalo, concluido, ¿viste el mensaje? Sí, en eso estoy. Estamos listos. Ya, gracias. quién comienza y un tiempo prudente también. ¿Lo hago yo, señoría? ¿No hay un orden? Steven, ¿sí? Gracias, señoría. Seré breve también porque estoy en relación a una sola víctima, señoría. Gracias, magistrado. Buenos días a todos y a todas. Señorías, al inicio de este juicio, seguido contra el acusado Mario Alejandro Navarrete Concha, señalamos que el día 22 de octubre del año 2019 cambió abruptamente la vida de muchas personas, pues este conducía por la ruta 160 y a la altura del kilómetro 13,5 o paradero 13,5, como llaman algunos de los testigos, y en presencia de una gran cantidad de personas que se encontraban allí, observando la presencia de estas, que se encontraban en una manifestación pacífica de carácter familiar, sin importarle la integridad física de estas, quien conducía este vehículo a alta velocidad, continuó la marcha a alta velocidad, como señalamos, e impactó con su vehículo una multitud de personas. Dentro de estas personas, su señoría, se encontraba mi representada, quien resultó con lesiones que ya se han señalado. Dijimos que respecto de la prueba que se iba a rendir, se iba a probar precisamente que estas lesiones fueron causadas por esta conducción en estado de ebriedad, que esta acción de conducir en estado de ebriedad que realizaba el acusado. Y además pedimos veredicto condenatorio a su respecto. Pues bien, su señoría, en cuanto a la participación, no hay duda, obviamente, que es el acusado quien conducía. Así quedó determinado además por los propios testigos. Aquí escuchamos a los sargentos de carabineros Roberto Gallardo y Ricardo Sepúlveda, quienes concurrieron al lugar de los hechos prácticamente a minutos de haber ocurrido. Ellos se encontraban muy cerca del lugar cuando recibieron el llamado del CEMCOM y concurrieron allá. Y más aún, condujeron al sujeto, al acusado, al centro asistencial respectivo. En cuanto al grado de alcohol o el consumo de alcohol, no hay duda que lo hacía, como lo señala Alcoholemia, y respecto al cual hay convención probatoria, lo hacía con 1,73 gramos de alcohol por litro de sangre. Más aún, el perito Daniel Saavedra, que declaró, señala que la alcoholemia arrojó un grado de superior a 1,5 y que esta alcoholemia significaba, en definitiva, que disminuye las capacidades psicomotoras perceptivas
y reactivas en la persona. Incluso también nos dice los sargentos que ya mencioné que el acusado tenía un fuerte hábito alcohólico. En cuanto a las lesiones que sufrió mi representada, doña Joana Vega Villa, también van acreditadas, y también las escuchamos a ella aquí en el tribunal señalar estas. Más adelante nos vamos a referir un poco más a esto, y las consecuencias que le produjo en su vida. En cuanto, su señoría, a la prueba rendida por la defensa, nada aportó. Por el contrario, quedó claro que nadie obligó al señor, al acusado, a beber alcohol. Nadie lo obligó a conducir en ese estado, su señoría. Pues bien, su señoría, estimamos que en este caso se ha acreditado el estado de ebriedad. No hay duda a su respecto. Se acreditó que esas lesiones sufridas por mi representada son producto del delito de conducción en estado de ebriedad. Su señoría, respecto si este delito de conducción en estado de ebriedad era suficiente o no para configurar, por ejemplo, el dolo homicida, será cuestión que el tribunal deberá determinar. Pero en lo que respecta a mi representada, doña Joana Vega Villa, se está en presencia del delito de conducción en estado de ebriedad, causando lesiones graves. De ahí, su señoría, que solicitamos que a su respecto un veredicto condenatorio en relación al delito de conducir en estado de ebriedad, causando lesiones graves. Su señoría, en relación a la acción civil que interpuso este interviniente, se dijo también que probaríamos el daño moral. No basta con decir que hubo daño moral, como le dijo la defensa, entendemos que hubo daño moral, pero no basta eso. Y porque hay que también determinar la extensión de ese daño que ha sufrido la víctima en este caso. Conforme a lo ya señalado, su señoría, y conforme a lo señalado prescrito por el artículo 2314 del Código Civil, el que ha cometido un delito o un cuasi delito que infiera daño a otro es obligado a la indemnización, obviamente sin perjuicio de la pena que se le imponga por el delito o ese cuasi delito. Su señoría, vimos como mi representada llegó en silla de ruedas y nos relató los hechos. Le vimos quebrarse cuando nos señala los hechos. Nos dice cómo cambió su vida. Cuando se le pregunta ¿qué recuerda sobre los hechos? Nos dice, yo no recuerdo nada sobre los hechos. No tengo conocimiento. Solo sé que iba con su sobrina, a quien invitó a esta marcha para que conociera qué es lo que era un cacerolazo, y se dirigieron caminando al lugar en que ocurrieron los hechos. Además nos señala que ella vive muy cerca del lugar. No iba en silla de ruedas, iba caminando, señoría. ¿Y qué nos dice? Nos dice que ella no recuerda los hechos mismos, nos dice que no sabe si despertó al día siguiente en el hospital, que despertó muy adolorida, que un pariente le informó lo que había ocurrido, que ni siquiera recuerda quién fue el pariente que le recordó, le señaló los hechos, recuerda que había sido operada, señoría. Nos dice, cuando se le pregunta qué significaba esto, dice, esto es una larga historia. Claro que es una larga historia, porque le cambió la vida de ser una persona autónoma, hoy día ser dependiente de una silla de ruedas, o quizás más adelante, de unas muletas, señoría. Nos dice que camina por pocos pasos con muletas, pero no puede caminar por sí sola. Hoy día, como yo reitero, en silla de ruedas. Cuando se le pregunta sobre su recuperación, dice que no sabe, todavía no sabe. Su señoría, mi representada ha sido operada 9 veces de las piernas, incluso más. Nos dijo que tiene una próxima operación. Es una mujer de 50 años hoy día, que
hoy día decir 50 años es una persona joven. Nos ha señalado que estuvo hospitalizada 2 meses en el hospital traumatológico, que estaba toda quebrada, nos dice, nos habla de estas operaciones, nos dice que era tanto su dolor, su señoría, que en el hospital manifestó reacciones agresivas. Y esto era por el mucho dolor que señala. Dolor día y noche que le ha acompañado desde que ocurrieron sus hechos. Los hechos. Dolor que dice que le cambió la vida. Ella siente que hay un antes y un después. Ese después que está producido por estos hechos, que en definitiva ha significado para ella que todos los días tiene dolor. Nos dijo, no hay un día que no sienta un dolor. Incluso nos dice, más allá, incluso cuando duermo. Cuando estaba en el hospital, lo único que quería era quitarse la vida, terminar con su vida. Y es ahí donde se le presta ayuda psiquiátrica y psicológica para superar estos efectos, ayuda que aún se le sigue prestando, pues se hicieron las coordinaciones con el CEFAM respectivo para que se le siguiera atendiendo. También su señoría se le produce, su familia tiene problemas con la familia. Nos dijo, la escuchamos, yo era de Santiago, mi pareja es del norte, por lo tanto estábamos solos acá. Y sola tuve que arreglármela. Nos señala su señoría que la familia poca ayuda le prestó en este caso. Su señoría, además escuchamos en estrado para probar este daño moral a la perito psicóloga Roxana Zavala, que nos señala que el daño o la extensión de este daño debe calificarse como un daño emocional significativo, pues la peritada, en este caso mi representada, identifica claramente un antes y un después de estos hechos, de este hecho traumático, que lo identifica como tal, que afectó tanto su salud mental, su salud física, su funcionalidad y su adaptación incluso a la vida cotidiana, tanto que ni siquiera alteró su tiempo de ocio. La perito nos señaló las técnicas que usó y dentro de eso nos dice que aplicó la llamada escala de síntomas de estrés postraumática revisada. Y en esta sintomatología nos señala cuáles son estos los que afectan a doña Joana. Nos dice que experimenta la reexperimentación, valga la redundancia, que no es la reexperimentación de los hechos mismos, sino lo que pasa después de aquello, este dolor que siente constantemente. Nos dice que tiene síntomas de evitación, evita precisamente el malestar emocional que le producen estos hechos, contar estos hechos, que tiene síntomas de alteraciones cognitivas, que se manifiestan principalmente por la ira. Tanto era su ira que ya dijimos que ella quería quitarse la vida por este dolor que tenía tan grande. Hoy día no se comunica con la familia, dice, no expresa emociones positivas. Nos dice también que experimenta síntomas de aumento de la activación y reactividad psicofisiológica, su señoría. Y además agrega algo importante. Dentro de otros síntomas dice que la señora Joana cuando se mira al espejo no se ve ella. No se ve ella porque, claro, antes era otra persona y hoy día es una persona absolutamente dependiente prácticamente. Está en una silla de ruedas. ¿Qué más nos dice la señora Roxana? Terminando su relato, nos dice que ese daño precisamente debe ser calificado como daño emocional significativo. Su señoría, si algo que hoy día la mantiene en pie a doña Joana es lo que ella nos dijo aquí. Que sigue para adelante, digamos, por el inmenso amor que le tiene a su hija y a su madre, nos dijo. Su señoría, por todos los puestos,
en relación a esta materia civil, estimamos que debe acogerse la demanda indemnizatoria por la suma que en definitiva se determine por el tribunal. Sabemos que el daño no tiene un valor. Sabemos que es un valor económico en sí. No podemos decir que un día de sufrimiento significa 1.000, 2.000 pesos. No es así, pero sí, en este caso, ayuda para lo que viene después y repara de alguna forma el daño que ha sufrido mi representada. Por eso, su señoría, finalmente estimamos que debe acogerse la demanda civil y la suma que en definitiva el tribunal determine para indemnizarla a esta. Es todo, su señoría. Gracias, doña Paquita. ¿Quién continúa? ¿Cuál de las quería? ¿Continúo, señoría? No sé. Bien, doña Ana. Ya, gracias, magistrado. Señorías, para esta parte querellante, con la prueba rendida y teniendo además presente las convenciones probatorias a las que se arribaron, se han acreditado los hechos de la acusación fiscal a la que esta parte precisamente adhirió. Ciertamente, señoría, lo debatido y donde va a radicar la decisión del tribunal es en la calificación jurídica de los hechos. Y para esto, su señoría, como se adelantó al inicio de este juicio, es esencial la declaración de los testigos, que son, por cierto, víctimas de estos delitos. Y con estas declaraciones, su señoría, estimamos que se acredita un actuar doloso del acusado que satisface los tipos penales de lesiones graves y de homicidio simple de las víctimas que esta parte representa. En cuanto a la declaración de estas víctimas, el tribunal pudo apreciar que claramente, de acuerdo a la posición en que se encontraban, ellas aportan información para acreditar la dinámica de los hechos. Ahora, algo en común es que todas ellas permiten acreditar el contexto en que se cometen estos delitos, de lo que ya se habló en el alegato de apertura, y que estimamos es muy importante para los efectos de valorar la conducta del acusado. En primer lugar, todos están contestes en cuanto al contexto, que lo que se desarrollaba era una manifestación pacífica, un cacerolazo, en circunstancias que se había producido en el país un estallido social, de manera que todas estas manifestaciones y cacerolazos eran frecuentes a lo largo del país y eran de público conocimiento. Igualmente, en cuanto a la concurrencia de personas, todos los testigos coinciden en una determinada cantidad de personas, de 150 a 200 personas. Era una multitud la que estaba presente en el lugar. Por otro lado, también se acreditó que todas estas personas que estaban en el lugar no estaban obstruyendo el tránsito, muy por el contrario, había una organización, esta persona con un megáfono que anunciaba la venida de vehículos, y los presentes manifestantes permitían el paso de estos vehículos. Incluso, su señoría, varios testigos consultados coinciden en que previo a la llegada del acusado al lugar habían pasado varios vehículos. Ahora, su señoría, igualmente quedó suficientemente acreditado en cuanto a la iluminación, que el lugar estaba iluminado, incluso el tribunal pudo ver fotografías donde aparecen ahí los focos de alumbrado público, había una pasarela cerca, como señalan los testigos. Y también las condiciones climáticas eran óptimas, no había neblina ni lluvia, de manera que las condiciones de visibilidad eran las necesarias. Así las cosas, entonces, su señoría, en estos testigos, como se señaló, se puede decir que hay dos grupos, ya que hay testigos que declaran respecto de toda la dinámica, como Joaquín Triviño, Miguel Fernández, Jimena Reyes, Marcela Rope.
Y por su parte, el resto de los testigos declaran respecto de la conducta que el acusado despliega después del primer impacto a las víctimas, y también están contestes con los anteriores. Entonces, su señoría, respecto de este primer grupo de testigos, podemos apreciar que están contestes en qué. Todos coinciden, su señoría, en que el acusado venía a alta velocidad. Por su parte, Joaquín Triviño y Miguel Fernández, que estaban sin duda en una mejor posición, ellos señalan que ven el vehículo cuando se asomaba, cuando recién aparece, y venía a una determinada velocidad razonable. Pero ambos coinciden en que en un momento este vehículo acelera. Asimismo, su señoría, ambos también coinciden en que aquellas personas que se dan cuenta, que alcanzan a darse cuenta que de este vehículo que venía a toda velocidad, se lanzan hacia los lados. Y además, su señoría, todos estos testigos que pueden ver la dinámica completa de los hechos, coinciden igualmente en que el vehículo entonces a alta velocidad embiste a todas estas personas. La testigo Jimena Reyes dice, se lanza a toda velocidad en contra de estas personas. ¿Y qué pasa entonces? El conductor las arrastra, el automóvil comienza a detenerse producto de la acción de los cuerpos que se encontraban debajo de este, y ¿qué es lo que hace el acusado frente a esa situación? Continuaba acelerando. Y aquí continúan los testigos contestes. Joaquín Triviño, Miguel Fernández, Valesca Orellana. Estos tres testigos dicen lo mismo, dicen que las ruedas giraban en vano, que patinaban. ¿Por qué? Porque no lograban tocar el pavimento, porque debajo estaban los cuerpos de las víctimas. Y también, por cierto, todos estos testigos coinciden en el final, digamos, de todo esto, que fue que las mismas personas tuvieron que sacar al acusado del vehículo, quitarle las llaves, parar el motor y finalmente volcar el auto para poder sacar a las víctimas que estaban debajo. Ahora, su señoría, estos otro grupo de testigos que nos ven el comienzo de esta dinámica, también son contestes con los anteriores. Por ejemplo, la señora Paola García dice que cuando estaba tirada en el suelo, lo único que escuchaba era el ruido del motor, que el auto aceleraba y aceleraba. Por otra parte, la testigo Magdalena García, Valesca Orellana y Montserrat Fuentealba, estas tres testigos describen que salía humo de las ruedas del vehículo porque éste continuaba acelerando y no podía avanzar. Bueno, y coincidente con todo lo anterior, declara la testigo Ana Rojas que estaba bajo el automóvil y da cuenta también de esta conducta del acusado que estimamos más que suficientemente acreditada. Ahora también es importante la declaración que presta la oficial de la PDI, doña Jessica Jorquera. ¿Por qué, su señoría? Porque lo que declaran los testigos en el juicio, por cierto, que no fue considerado por la CIA, lo declararon desde el comienzo. Esta versión que los testigos han dado aquí al tribunal es la versión que han mantenido desde el primer día. Su señoría, bueno, y mencionando a la CIA, claramente la CIA no considera la declaración de los testigos, y la CIA, en una visión sesgada, únicamente que lo que ve y a qué atiende a un conductor en estado de ebriedad y al comienzo de la conducta, atiende a este primer impacto del vehículo a las víctimas. Pero resulta, su señoría, que la conducta del acusado continúa desplegándose. La conducta del acusado no termina en el primer impacto, continúa desplegándose, y estimamos que es necesario valorarla y mirarla
en su integridad. Resulta que toda la conducta del acusado completa denota la intención de éste de matar, de lesionar. Hay un dolo, su señoría, ya sea dolo directo o eventual. Como se explica, su señoría, que el acusado en ningún momento frena. De hecho, su señoría, finalmente el auto se detiene, ni siquiera se detiene porque el acusado en algún momento dejó de acelerar, sino que fue necesario que las mismas personas presentes en el lugar pararan el motor, lo sacaran del automóvil. Esa fue la única forma de que este automóvil se detuviera, sacando al acusado del vehículo. Ahora, su señoría, ¿qué pasa con el peritaje de la defensa? Pasa algo muy similar al peritaje de la CIA. Bueno, por algo de hecho el perito de la defensa tuvo a la vista el peritaje de la CIA y queda de manifiesto, su señoría, que el perito de la defensa desconoce completamente la dinámica de los hechos. Igualmente, únicamente atiende, digamos, al estado de ebriedad y también a este primer impacto. De hecho, él mismo señala que desconoce por qué el auto estaba desacelerando. Él tiene a la vista videos donde claramente esta conducta que estimamos acreditada no aparece. Su señoría, estimamos que lo acreditado es una conducta dolosa del tipo penal de lesiones y de homicidio, sin perjuicio, su señoría, de la visión de túnel. Creemos que esa visión de túnel no es aplicable en la especie. El acusado, su señoría, por lógica, por máxima de la experiencia, vio a las víctimas. Aquí no se trata de un peatón, ni siquiera se trata de 2, de 3, se trata de una multitud de personas, 150, 200 personas con condiciones de visibilidad óptimas. Si bien, su señoría, el acusado estaba en estado de ebriedad, por cierto, él se puso en esa situación de ebriedad, no son los efectos del estado de ebriedad lo que provoca estos hechos, sino que creemos que el acusado, y está acreditado, vio a estas personas, iba apurado, él mismo lo declara, iba apurado y tenía que llegar al lugar a como diera lugar. Y así lo hizo. Resulta que él, a sabiendas, su señoría, de haber atropellado ya a estas personas, continúa acelerando. A sabiendas, él no estaba inconsciente, él no estaba dormido, incluso, su señoría, todas las víctimas coinciden en la cantidad de gritos que existían en el momento, justamente en el momento en que él estaba acelerando. Ni siquiera es posible suponer que tampoco escuchó los gritos, no se dio cuenta que estaban los cuerpos de las víctimas bajo el automóvil. Creemos que eso no es posible, su señoría. Y esta conducta, esta acción, es, su señoría, precisamente una acción dolosa de lesionar y de matar. Ahora, su señoría, en otro punto, estimamos que igualmente se ha acreditado la extensión del mal causado por este delito, que sin duda es manifiestamente irreparable, y estimamos que en este punto las víctimas fueron bastante elocuentes, en especial la señora Paola García. Hay que considerar, su señoría, que tanto Valesca Orellana, Moisés Triviño, la señora Paola García, todos ellos tuvieron extensas licencias médicas. Incluso esta situación de más de 1 año y medio de licencia médica de don Moisés Triviño implicó que él perdiera su trabajo. Incluso en parte se fundamenta la atención psiquiátrica y psicológica que tuvo porque él se vio muy afectado porque nunca más iba a poder ejercer el oficio que había ejercido por tantos años. La señora Paola García en silla de ruedas, 1 año y medio con todo el impacto que esto significa en su vida cotidiana,
en su estado psicológico, todo lo cual ella describió. Sumado, su señoría, a la pérdida de Joelito, viviendo un duelo tan complejo y además de eso, padeciendo estas lesiones y sus consecuencias. Lo mismo la señora Valesca Orellana, con esta extensa licencia médica y además también afectada por Joelito. Recordemos que ella dijo que lo quería como su tía, que lo iba a ver a diario. Señoría, estas 3 personas aún a la fecha se encuentran en atención psiquiátrica y psicológica. Todos son familiares y creemos, su señoría, que claramente el acusado destruyó estas familias. Perdieron de una manera tan violenta y traumática, antinatural, anormal a este niño tan pequeño. Y también cabe mencionar la otra vida que frustró el acusado, la vida de don Manuel Prado. Su cuñada también declaró en el juicio respecto de las consecuencias de la muerte de esta persona en ella y también en su pareja, que según señaló había tratado de suicidarse incluso. Señoría, entonces, en base a lo expuesto, reiteramos nuestra solicitud de un veredicto condenatorio respecto del acusado por los delitos de las víctimas que esta parte representa, de lesiones graves y homicidio simple. Gracias, señoría. Don Cristian, venga un poquito, por favor. Colegas, les mandé, sí. Bien, previo a seguir con los alegatos restantes, vamos a hacer un receso de 15 minutos. Muchas gracias, administrador. Don Cristian, que quise mover la cámara y la dejé absolutamente... Ya, ahí nomás, ahí. Ya, gracias. Doña Francisca, el motivo del atraso del inicio de este receso
Se debe a que me encontraba firmando el despacho, porque aparte de estar en este juicio, estoy de turno de despacho durante toda la semana. Entonces, doña Francisca tiene la palabra. Gracias, su señoría. Tal y como se sostuvo al inicio de este juicio, se planteó que al finalizar el mismo, el tribunal, conforme al artículo 340 del Código Procesal Penal, lograría una convicción más allá de toda duda razonable, tanto de la existencia del delito como de la participación del acusado en él y la dinámica conforme a la cual sucedieron los hechos. ¿Qué se acreditó durante el desarrollo de este juicio? En primer lugar, se acreditó mediante la declaración de los funcionarios policiales y la comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes depusieron en el juicio contestes con las declaraciones de las víctimas y testigos que se trataba y se encontraban en una marcha pacífica, denominada Cacerolazo, en la cual participaban un número de alrededor de 100 a 200 personas, todos vecinos de las villas del sector. Previo a una organización, había ruido, mucho ruido, habían bombos, batucadas, y era tal el grado de organización de esta manifestación que incluso había una persona con un megáfono que les indicaba cuando venía un vehículo para que estas personas se abrieran y dieran paso al desplazamiento de dichos móviles que pasaban por el lugar. Todas las personas que declararon en este juicio señalaron que pasaron alrededor de 6 vehículos policiales, de paz ciudadana, bomberos, etc. Y no tuvieron ningún tipo de problemas con ellos, ya que ellos se estaban manifestando de forma pacífica. Conforme al relato de los funcionarios Ricardo Sepúlveda y Roberto Gallardo, funcionarios de Carabineros que se encontraban de turno en el cuadrante de la zona, fueron alertados por un llamado SENCO. Se encontraban a 1 kilómetro del lugar, por lo que demoraron alrededor de 2 minutos en llegar al accidente. El sargento Sepúlveda señala que vio un tumulto de gente aproximadamente 100 a 200 metros desde su vehículo. Esto porque se encontraban en una área recta, iluminada con luminaria pública, con luz artificial. Señala muy iluminado porque es un cruce concurrente, muy concurrido, donde pasan muchas personas habitualmente. En ese horario no había tránsito, ya que había toque de queda. No había, respecto a las condiciones climáticas, las víctimas, testigos, funcionarios policiales que asistieron al lugar indican que era un día despejado, no había neblina, no había camanchaca, vaguada costera o algo similar. Era más bien un día, una noche despejada. También lo pudo apreciar el tribunal, su señoría, mediante la exhibición de fotografías del sitio de suceso, donde se ve claramente señalética, luminaria pública y una noche despejada. En segundo lugar, señoría, es alrededor de las 22 horas, el acusado, en estado de ebriedad, a alta velocidad, atropella a un grupo de personas. La dinámica no ocurre en un solo hecho, sino en varios. Así lo declararon las víctimas, doña Paola García, don Moisés Triviño, quienes describen el lugar en que se encontraban cuando fueron atropellados. Indican que se encontraban en medio de la manifestación. Luego señaló en su declaración doña Ana Rojas Aedo que ella se encontraba al final de la manifestación. También recuerda doña Ana a Manuel, indica que no lo conocía, pero lo había visto en la manifestación y que él se encontraba al principio. Doña Ana Rojas se encontraba al final, quedó abajo del vehículo, el auto la botó y producto de la aceleración del vehículo la succionó del lado del copiloto. Cuando ella se encontraba abajo del vehículo, entre el amortiguador y otra parte mecánica del mismo, señala que trataba de sacar la pierna. Sintió que paró el motor del vehículo y que luego aceleró. Y por eso ella levantó la pierna y se le destruyó. Señala con esas palabras.
Luego, doña Valesca Orellana indica que tuvo desforramiento de piel en su muslo, producto de la aceleración del vehículo. El neumático pasaba por su muslo constantemente a la medida que el conductor aceleraba el vehículo. Así igualmente lo corrobora el relato de doña Magdalena García Díaz, quien ve bajo del vehículo a Manuel. Veía las ruedas girar. A su vez, también se corrobora con los relatos de las otras víctimas, quienes con testes señalan en las declaraciones dadas al pasado, los días del accidente, dadas a la coronel de la PDI, a la comisario, perdón, de la PDI, que oían cómo aceleraba el vehículo, sentían, veían humo. El vehículo en ningún momento trató de frenar, sino todo lo contrario, aceleraba, aceleraba. Y lo que impedía que avanzara el vehículo eran los cuerpos de las personas que se encontraban bajo este. En ningún momento el conductor intentó frenar. ¿Qué es lo que hace una persona cuando siente algo que no le permite avanzar? Frena. Pues en esta ocasión no fue así. También señaló el propio perito de la defensa, cuando responde a la pregunta del fiscal, si sabe si el auto disminuyó la velocidad o frena. Este indica categóricamente que no sabe. Que no sabe, por desconocimiento de la dinámica de los hechos y porque tuvo el informe de la CIAT a la vista al confeccionar su peritaje, donde indica que no encuentra consignado en dicho informe de la CIAT que el vehículo haya frenado, y que de haber sido así, esto se habría consignado en el informe de la CIAT. ¿Qué queda claro respecto a esto? Que el imputado atropelló el primer grupo de personas, sigue avanzando y sigue atropellando gente. En todo el recorrido nunca intentó frenar, todo lo contrario. Aceleraba, el auto patinaba, las personas veían, gritaban, para. Los gritos desgarradores de la gente que veía cómo atropellaban a sus familiares. Las víctimas declaran con testes. Doña Valesca, doña Paola, don Moisés, don Joaquín, don Miguel, que fue un vecino quien le quitó las llaves del vehículo para que de esta forma pudiese parar y dejar de atropellar gente. Esta conducta explica el gran número de heridos que dejó la trayectoria del vehículo. Esto deja claro que el acusado actuó con dolo homicida, dolo eventual, dolo directo, dolo homicida. Él quería cruzar como fuese y no importaba quién se le cruzara en su camino. Él quería salir de ahí. Aún así, sintiendo, porque él lo señala en su declaración, que había algo abajo de su vehículo. Por eso señalé recientemente, una persona en el estado que se encuentre detiene su vehículo. Ver alrededor, gente, probablemente se le pasa por la mente que atropelló a alguien, pero él no paró, no frenó, en ningún momento. El mal causado a las víctimas de perder un hijo, un padre, un amigo, un tío, el trauma que significó pasar por un acontecimiento de esta naturaleza. A las víctimas, ellas nunca recuperarán la vida que tenían antes. La mayoría ya han pasado más de 2 años y aún siguen con tratamientos psicológicos, psiquiátricos, a la espera de operaciones. Algunas de las víctimas se han operado más de 4 veces. Su calidad de vida se ha visto enormemente afectada, quedando con secuelas físicas que no le permiten realizar actividades de la vida cotidiana que antes del episodio les resultaba tan básicas, pero que el día de hoy ya no pueden realizar. Nada ni nadie le va a devolver la vida de su hijo a esa madre, a ese padre, a ese hermano. El imputado cumplirá una pena, recuperará su libertad. Las víctimas nunca recuperarán la vida que tenían antes ni la vida de sus seres queridos. Se acreditó también, su señoría, que a la fecha de la ocurrencia de los hechos
se encontraba vigente el estado de excepción constitucional, el que fue decretado por la autoridad competente mediante el Decreto Supremo 474 del 19 de octubre del año 2019. Por lo que esta parte solicita a su señoría considerar esta agravante del artículo 12, número 10 del Código Penal, por cuanto se cumplen todos y cada uno de los requisitos que la hacen concurrente. Ella se cumple por el decreto supremo ya mencionado y por la realidad de los hechos, los que eran conocidos por el acusado y de la ciudadanía en general. Es por esto, su señoría, que esta querellante solicita veredicto condenatorio por los delitos y por las penas mencionadas en la acusación particular. Esto, su señoría. Muchas gracias. ¿Estamos en condiciones, colegas? ¿Seguimos? Bien. Señor defensor, tiene usted la palabra para su alegato de clausura. Le solicito, porque me parece que las querellantes no entendieron mucho. No vaya muy rápido, por favor. Le agradezco, su Ya. señoría. Espero poder acatar la solicitud del tribunal y, digamos, para ese propósito, digamos, y para poder mantener una velocidad que permita a los integrantes de este tribunal tomar la debida nota, voy a hacer una solicitud que voy a fundar en la igualdad de armas. Este ha sido un juicio, su señoría, digamos, bastante extenso, muy dramático. La cantidad de detalles que se han vertido, cuya relevancia es vital, es abrumadora eventualmente. Por lo anterior, quisiéramos solicitar que en un espacio de tiempo muy acotado y muy prudencial, eventualmente se le permita la intervención a quien me ha acompañado durante la trayectoria de este proceso. Pues son muchos los puntos que hay que abarcar y sin ningún problema reconozco las limitaciones que convergen en mí. Dirijo entonces, antes de iniciarme, esa petición a este estrado. Un momento, por favor. Estamos conversando por el WhatsApp. Gonzalo. Bien. Tratándose de una única y sola defensa, no hay inconveniente en que este alegato se divida o haga cada uno su parte, siempre y cuando no repitan uno lo que ha dicho el otro. Lo posible. Ya. Agradezco Me dirá mucho, quién comienza. agradezco mucho la despensa a sus señorías. Bien. Voy a iniciar con lo siguiente. En relación a las acciones civiles, reconocemos el daño moral y la extensión causada por este hecho. Sin embargo, y en ejercicio de la defensa, solicitamos la consideración del tribunal, especialmente el artículo 2330 del Código Civil. Juzgo que es ocioso, digamos, referirme a los hechos que fundamentan la convergencia de este artículo. Y además, porque es mandatorio, la circunstancia de que mi representado ha estado privado de libertad por casi 2 años y medio, no ha podido ejercer industria, profesión u oficio, y su caudal patrimonial debe estar equivalente a 0 actualmente, por razones que no escapan a las máximas de experiencias más llanas. Bien, adentrándome ahora en lo capital. Todo este juicio, su señoría,
radica en acreditar o no la existencia del dolo. La empresa de acreditarlo le corresponde a los que nos han controvertido en esta audiencia. Veamos cuáles son los pilares de nuestros contradictores para sustentar la existencia de este ánimo subjetivo en mi representado de proponerse y ejecutar una acción homicida. Y los pilares son los siguientes. La previsibilidad como primer aspecto. Debió haber resultado previsible para mi representado que en los tiempos inmediatos al denominado estallido social iba a haber una marcha ni más ni menos que en la carretera, en horarios nocturnos, en toque de queda. Si sus señorías se retrotraen a aquella época, en general las transmisiones televisivas efectivamente se concentraban en centros urbanos, donde ahí se manifestaban personas que deseaban cambiar la situación económica del país. En Concepción, por ejemplo, en la rotonda Paikaví, en el centro. En Coronel, en el centro. En Santiago, en la Plaza Baquedano, etcétera. Centros urbanos. Eso era lo que mayormente se conocía en el país. Previsibilidad. Pero allende esto, se incorporó prueba de cargo, no de descargo, de cargo, en que de manera conteste se señaló que esta específica manifestación se organizó por un grupo de vecinos a través de este medio digital WhatsApp, que era relativo solamente a personas de un y único específico sector, además, por cierto, de una villa aledaña. Previsibilidad. Tampoco había prensa, tampoco había nadie transmitiéndola. Entonces, ¿cuál es la base de esa previsibilidad? Bien, no pudo sino haber advertido la cantidad de gente que había a la altura del kilómetro 13.5. Pues bien, analicemos esta materia. Va a requerir un poco de tiempo y avanzo mis disculpas. En primer término, ¿cuántos eran? Yo tengo la percepción bastante clara, digamos, de que al inicio eran alrededor de 200. Porque los testigos dijeron 300 o más, 100 o más de 200. Eso fue al inicio. Porque entre otras declaraciones que se hicieron, tengo muy fresca la declaración de la dirigente vecinal, ni más ni menos, la señora Reyes Antipil. También lo dijo la señorita Montserrat. La manifestación estaba terminando. Por tanto, ya no había este ruido ensordecedor que podría o no haber sido percibido a cierta distancia. Quedaban alrededor de 50, según la señora Reyes Antipil, vecina de muchos años de dicha villa. Interesante también es traer a colación lo que un testigo un tanto hostil a la defensa lo percibimos nosotros. El carabinero Roberto Gallardo Aguilar, quien, entre otras cosas, por cierto, dijo que al acercarse al lugar de los hechos, ¿cierto?, escucha los gritos de las personas que están ahí. Esta defensa le consulta cuando escucha los gritos. Y dice, cuando me bajé del móvil. Refiramos sobre este uniformado, que a diferencia de nuestro representado, venía en perfecto estado de temperancia. Mario Navarrete no. Y este funcionario público, que como digo, con el mayor respeto, por cierto,
con algo de hostilidad a la defensa, puede haber sido una mera percepción, nos dice que él lo escuchó solo cuando bajó del vehículo. Nosotros, en un ejercicio bastante odioso, nos hemos querido representar cómo serían aquellos gritos. Verdaderamente odioso el ejercicio, su señoría. Pero tienen que haber sido ensordecedores. Y así todo. El carabinero, en perfecto estado de temperancia, subrayo, solo los oye una vez que baja del móvil, estando en el preciso lugar de los hechos. Habrá escuchado a mi representado en estado de intemperancia, a una velocidad establecida matemáticamente por un doctor en física, docente de la Universidad de Chile, que además es asesor de la CIAT y lo ha sido por años, en 73,9 kilómetros por hora. Una pequeña disquisición sobre la velocidad, señoría, que después vamos a refrescar, es que hay una norma en la ley 18.290 que se le denomina norma de tolerancia, en que se puede exceder del límite establecido para una carretera o una vía hasta en un máximo de 5 kilómetros por hora. No deja de ser llamativo que esta alta velocidad a la que venía mi representado, calculada, digo, con todo sosiego, científicamente, con instrumentos digitales, mediante el análisis de videos, se calculó en 73,9 kilómetros por hora, es decir, dentro de los límites legales de velocidad. Se aloja aquí de nuevo un tema relativo a la percepción. Lo más probable, señoría, y lo digo con toda honestidad, es que mi representado no haya podido escucharlos. Porque todos sabemos lo que significa la ingesta del alcohol y, digamos, la reducción radical que su consumo excesivo aloja en los sentidos. Visión, audición, percepción de profundidad, su señoría. No, no los vio porque es que hay algo capital. Mi representado iba además desatento a las condiciones de tránsito. Y al respecto, yo pude por lo menos detectar dos explicaciones, digamos, de los antecedentes que se han vertido en esta audiencia, en estas audiencias. La más probable es que, tal como lo dijo doña Magdalena Rope, y que fue también refrendada por la señora Jessica Jorquera, que recibió su declaración a pocos meses de los sucesos, es que mi representado haya estado revisando su teléfono móvil, revisando los mensajes que declaró haberle enviado su prima, doña Angie Susan Concha Concha. Este mensaje tiene cierta importancia, no solamente porque lo distrajo y eso produjo, entre otras cosas, estos sucesos que hemos venido a discutir hoy día, sino que porque además convergen en la motivación de la que ha hecho gran caudal el señor fiscal y quienes participan con él. Y es que mi representado habría querido cruzar sí o sí, a cualquier coste, la multitud, porque venía a ayudar a su sobrino. Pues bien, lo que nos dijo la señora Angie Susan Concha Concha, en un testimonio que yo creo que por lo menos impacta como verídico, es que le envió un mensaje diciendo que Cristóbal, este sobrino al que mi representado ama, ya estaba bien y que por tanto no era necesario que viniera. A mi juicio se distrajo lo suficiente como para no advertir la presencia de los peatones que estaban manifestándose o terminando una manifestación en la calzada. Quiero hacer algunas referencias de carácter matemático, su señoría, porque me voy a avanzar en otro tema. Si mi representado venía a una velocidad de 74 kilómetros por hora aproximadamente,
aquello indica que 1 kilómetro se recorre en más o menos 48 segundos. Esto explica por qué los funcionarios de la policía, de Carabineros, vinieron a decir aquí a Estrados que estando aproximadamente 1.200 metros, o sea, 1 kilómetro y algo, pudieron llegar en aproximadamente 1 minuto. No estaban faltando la verdad. Matemáticamente, 48 segundos, 1 kilómetro. Eso indica que 100 metros se recorren en 4,8 segundos. Y para 50 metros, su señoría, la mitad. 2,4 segundos. Y si dentro de esos 2,4 segundos yo termino de ver mi teléfono celular y voy ebrio, alcanzo a ver con la visión de túnel lo que tengo inmediatamente enfrente. La respuesta es que no. Matemáticamente hablando. Pues bien, ahora entramos de lleno en otro tema, que es la percepción. ¿Y a qué me refiero con percepción? Por supuesto, la percepción de quienes estaban participando en la marcha. Entonces, algunos nos dicen, eran aproximadamente 100 los que estábamos, o más, otros 200. Uno aventuró 300. Uno de los testigos, ¿cierto? El señor Fernández Triviño dijo que mi representado aceleró de 60 kilómetros por hora a 120 en 3 segundos. Su señoría, mi representado conducía un vehículo Chevrolet Sail. O sea, esta capacidad de ascender de esa manera en velocidad, yo creo que ni siquiera está dispuesta para vehículos, permítanme la cursilería, de alta gama. Es toda una cuestión de percepción. Además, esto de que aceleró súbitamente. Los objetos están, digamos, haciendo una trayectoria, se perciben más o menos rápido dependiendo de dos cosas: los puntos de referencia que haya en su trayectoria y además la cercanía con el observante. A menor distancia, mayor velocidad se aprecia. Es una cuestión de sentidos. Nuevamente, máxima de experiencia y de la más llana. Eso hace que digan, no, mire, aceleró súbitamente, pero eso colisiona con los cálculos que hizo, reitero, un doctor en física. Un doctor en física, analizando videos. Entonces, esta mega velocidad y esta aceleración no la logra advertir un físico con todos los programas a los que hizo referencia nuestro perito, de los que él dispone. Otra cuestión bastante interesante aquí, y tal vez para la defensa pudiera valer la pena pedir la transcripción de lo que el Ministerio Público ha, digamos, dicho respecto de la CIA. Porque en otras circunstancias la CIA, digamos, las conclusiones de la CIA son palabras esculpidas en piedra, señoría. Aquí no. Aquí es una visión cómoda, sesgada. Aquí es una visión que en realidad, mire, bueno, tras lo cómodo, en realidad lo que se nos quiere decir es negligente, ¿eh? Ha sido un eufemismo, nada más. Sin embargo, señoría, la CIA analizó, como digo, videos, y aquí vinieron a declarar 12 testigos que estuvieron en el lugar de los hechos, 12. ¿Sabe cuántos depusieron en el informe CIA? 8. 2/3 de los testigos que aquí declararon también le declararon a la CIA. Así que eso de que no consideraron lo dicho por los testigos no pasa de ser un acerto harto aventurado. Se tuvieron en consideración. Otra cosa respecto del informe CIA, que en realidad tan poca credibilidad le merece al Ministerio Público hoy, en esta coyuntura, hoy, mañana será otra posición harto diversa, es que si analizamos este informe pericial, no está suscrito por una sola persona, está suscrito por 3 personas, todos los cuales tienen vasta experiencia como carabineros que integran
la unidad técnica de la policía uniformada, la FIAT, tres, y los tres convergen tanto en los análisis de los antecedentes que se han tenido a la vista, como en sus conclusiones. Tres. Mucho caudal también se hizo para desacreditar a nuestro perito que, y llegaron a decir acá, no recuerdo quién, lamentablemente. Mire, él dice que no sabe por qué se detuvo. Sí, él dijo eso, pero dijo, el auto permaneció en velocidad decreciente desde el impacto hasta que quedó detenido. Las razones de por qué haya quedado detenido, bueno, sí, las ignora. Pero aquello, por ejemplo, viene en contaminar o en empañar sus conclusiones relativas al efecto túnel, por ejemplo. Empañan, por ejemplo, su visión respecto de cómo reacciona un conductor ebrio y sus conclusiones. ¿No? Hay otra cosa que le va a resultar, digamos, harto incómodo o harto incómoda a quienes nos han venido a contradecir. Y es por qué se asienta por los peritos CIAT y por nuestro perito que al vehículo se le encienden las luces de frenado. Efectivamente se le encienden las luces de frenado, su señoría. Por tanto, podrían concomitar las circunstancias de que efectivamente los cuerpos que arrolló, más los que lamentablemente quedaron bajo el móvil que conducía, ¿podría concomitar aquello con un frenado? Sí. Y ahora hagámonos cargo, por fin, de esa acción de acelerar. El señor fiscal, no sin cierta licencia, se permitió decir que nosotros exageradamente habíamos querido victimizar al señor Navarrete Concha. Mire, me asiste la convicción, sus señorías, que en ninguna trayectoria de este proceso esta defensa se abocó a victimizarlo. Y si no comprendió por qué estábamos haciendo preguntas dirigidas a que se explicara si nuestro representado había sido víctima de golpes, cosa que también declararon, por ejemplo, los carabineros, uno de ellos también recibió parte de los golpes que iban dirigidos a mi representado, es porque pasa por alto una cosa que podría explicar, o una circunstancia, quiero decir, que podría explicar el por qué aceleró. Por más legítimas, y así las entendemos nosotros, legítimas, que hayan sido las reacciones de las víctimas, de los vecinos de las víctimas, en querer agredir, y finalmente agredir, una de las testigos dice que a 30 metros lo vio con sangre en la cabeza y en la cara, testigo de cargo, no nuestra. Por más legítima que haya sido esa reacción, por más profunda y completamente comprensible que haya sido, si tengo un universo de 20 personas, porque uno de los testigos dijo que el auto estaba completamente rodeado de gente, algunos se subieron al vehículo, y hay un ataque en ciernes, que finalmente se concreta, y hay un, lo voy a decir así, un germen de linchamiento. A mí también creo que mis instintos más elementales me impulsarían a querer huir. O a lo mejor fui impulsado porque detecté que había algo debajo del vehículo y quise salir de sobre ese cuerpo. Pero del hecho de haber acelerado y esa aceleración, que es en realidad la acción de tratar de mover el vehículo, ¿se puede colegir que hubo dolo homicida, su señoría? Desde ahí vamos a arrancar que hay un dolo homicida. Bueno, entonces si fuese así, si vamos a arrancar de esa circunstancia que hay dolo homicida, pues bien, ¿qué sentido tiene el artículo 196 de la ley 18.290? ¿Por qué no nos asilamos exclusivamente en las normas del Código Penal que rigen el delito del homicidio? ¿Por qué se creó entonces la ley Emilia que vino a castigar esta figura importada del hit and run, que se podría traducir en golpea y huye? O sea, si eso es señal de que yo quise asesinar, o si esa es señal inequívoca de que quise cometer con dolo un homicidio, pues todas esas instituciones legales están sobrantes en nuestro ordenamiento positivo. Otra cosa importante, su señoría, de la mayor importancia probablemente, es que
voy a hacer esta pregunta, digamos, o sea, se la voy a dirigir respetuosamente a quienes me contradicen hoy día. ¿Por qué? ¿Por qué un trabajador de clase, como él mismo lo indicó, voy a citarlo, de clase media trabajadora, habría de querer arrollar a otras personas? ¿Por qué un trabajador con irreprochable conducta anterior, cuya motivación para salir, y en eso creo que estamos todos contestes, fue tratar de auxiliar a una prima para que llevase a su hijo de 2 años a un hospital, ¿por qué ese tipo de personas iba a querer matar o lesionar a nadie? ¿Es que de pronto se volvió un psicópata? ¿Es que en el tránsito de 1 segundo o 2 segundos se pudo formar en él el ánimo homicida por el mero placer de causar semejantes destrozos? ¿Por qué no nos concentramos entonces en lo que dice don Ricardo Sepúlveda Labrín, que fue el funcionario de la policía uniformada que detuvo a don Mario Navarrete Concha? Se tomó la cabeza, lloraba, estaba mal, apesadumbrado. Es decir, decidió matar y repentinamente, o sea, repentinamente decidió matar, y yo digo repentinamente, o sea, milagrosamente repentino, y de la misma manera, súbitamente, llora, se siente apesadumbrado y se estaba mal. Semejante cosa dijo también don Roberto Gallardo. Su señoría, nosotros queremos, por lo menos esta parte, en el epílogo de este alegato de clausura, quiero hacer 2 reflexiones que son importantes. La primera concierne al acerto de la Fiscalía que dice no nos conformemos con castigarlo por la ley 18.290. ¿Cómo eso de conformarse? O sea, de pronto vamos a pedirle a un poder de la República que se convierta en un arma retributiva, en un arma de reivindicación, en una herramienta de revancha. Si aquí estamos hablando desde lo técnico, su señoría, nada más. Y me gustaría mucho, y harto bueno sería también que se escuchara de mejor manera lo que deponen los testigos. Porque precisamente doña Marcela Rope, no sé si alguien reparó en este detalle, nosotros por lo menos sí. Doña Marcela Rope se presentó a estrados con una polera estampada con una cara, o sea, con el rostro de Joelito, que en paz descanse, y de don Manuel, que en paz descanse. Pero venía con una polera estampada de los rostros de ambos, representando de esa manera su legítimo dolor. Y consultada por una de las querellantes sobre qué esperaba de este juicio, menuda pregunta por lo demás, dice, no soy capaz de rencor ni de odio. Literalmente dice que pague lo que corresponde. Se ha erigido una testigo inaleccionadora de todos los partícipes en esta causa. Por tanto, su señoría, mi última pregunta ¿es o no plausible racionalmente que mi representado no haya querido matar o lesionar a nadie y que esto haya ocurrido a través de la figura típica del artículo 196 de la ley 18.290? ¿Es eso racionalmente posible o escapa a todo lo que es racional? Sencillamente es desechable, digamos, porque es absurdo pensar así. Bueno, claramente estimamos que no, pues, señoría. Y felizmente, en esto no estamos solos. Pues es una de las acusadoras que converge con nosotros en esta posición. Es la ley 18.290,
la que gravita en esta causa. Solicitamos que se le castigue, considerando esa figura penal conforme a lo expuesto y a lo vivido. Muchas gracias, señoría. Señoría, entendiendo que esta defensa ha abarcado todos los puntos, esta defensa concluyó su alegato. Bien. Perfecto. Entonces, habiendo concluido los alegatos de clausura, nos corresponde oír las réplicas y, en su caso, según lo que suceda de aquí a mañana, las palabras finales del acusado. Estando este juicio agendado para 5 días, o sea, hasta el día de mañana, atendido el tenor de los alegatos, se va a hacer un receso entonces hasta el día de mañana a las 9 horas para recibir las réplicas y los últimos trámites del juicio. Señora Presidenta, ¿puede Ordena ver remitir el chat? copia. Un momento. ¿Puede ver el chat un momento? Ya. Señora Presidenta. Copia de los correos del audio a los correos electrónicos registrados. ¿Perdón, Celine? Quiero mandar un mensaje por chat, señora Presidenta. Ya, perfecto, sí. Pensé que lo habían mandado. Bien, entonces, tal como se les señaló previamente, vamos a hacer un receso hasta el día de mañana para recibir las réplicas y, en su caso, en la medida que se pudiera obtener un resultado negativo del PCR del acusado, poder oír las palabras finales, ya sea presencialmente o vía conexión por Zoom. Entonces, rija el receso hasta el día de mañana. También el receso se hace porque quien habla necesita ir a un funeral ahora a las 12. Así que eso sería. Buenas tardes.